Señoras y señores, mi voz sonó clara y tranquila. El verdadero valor de un diamante no está en su precio, sino en su historia. Y hoy comenzamos una historia sin falsificaciones, sin traiciones y sin ambiciones vacías. Comenzamos una era de transparencia absoluta. En primera fila estaban los representantes del príncipe Said, sonriéndome como a una socia igual. El pedido de 50 millones se había cumplido de forma impecable, sin moisanita, sin mentiras, solo el mejor hielo de mis minas. ¿Y Carlos? Lo vieron el día anterior en un pequeño y miserable café en las afueras de Vallecas. Aún llevaba su smoking Brioni, ya gastado y con olor a alcohol barato. Se acerca a desconocidos y les cuenta durante horas cómo casi conquistó el mundo, de no ser por una mujer traicionera que le robó el éxito. Pero la gente solo se aparta, tomándolo por un loco más de la ciudad. Sofía desapareció 2 semanas después de la quiebra. Se dice que intentó vender la lágrima del sol en Marbella, pero le informaron fríamente que la pieza estaba en búsqueda internacional como propiedad robada. El collar regresó a mí por orden judicial. Ahora descansa en mi caja fuerte, no como joya, sino como recordatorio de lo que sucede cuando alguien confunde al dueño con el sirviente. Cuando terminó la recepción, salí a la terraza del palacio. Madrid se extendía a mis pies, brillando con luces. Saqué mi smartphone y vi el último mensaje de mi banco. La adquisición de los activos de Montero ha sido completada. Saldo 0, confirmado. Respiré profundamente. La señal de Carlos Montero se perdió para siempre en el ruido digital y financiero, y la mía quedó perfectamente limpia, como un diamante de pureza absoluta, sin una sola grieta. Damas y caballeros. La voz de Carlos resonó en la sala, amplificada por altavoces ocultos, obligando a todos a guardar silencio. Hizo un gesto autoritario invitándome a avanzar al centro del escenario, bajo la luz cegadora de los focos. Di un paso adelante, con una máscara perfecta de calma que había perfeccionado durante años. Esperaba el ritual habitual, que tomara mi mano, agradeciera a su musa y anunciara el inicio de la subasta del lote número 7. Pero Carlos no tocó mi mano. En cambio, me agarró bruscamente del hombro y me giró de espaldas al público, como si fuera un simple soporte de joyas. Sus dedos, secos, firmes, acostumbrados a herramientas de joyería, tocaron mi cuello. Sentí el frío del metal y luego escuché el seco clic del cierre. «Miren esta obra de arte», exclamó, levantando la lágrima del sol para que captara cada rayo de luz. «Estas piedras son la encarnación del fuego y la pasión indomable. Son el símbolo del futuro, y un tesoro así solo merece estar en la mujer que representa ese futuro, no en quien se ha convertido en una carga del pasado, no en quien es una ancla oxidada que arrastra a oro blanco al fondo con su grisura y conservadurismo». La sala quedó congelada en un silencio impactado. Sentí el aire frío sobre mi piel desnuda, donde antes descansaban los diamantes. Carlos dio un paso hacia el borde del escenario, donde en primera fila, bajo los focos, estaba Sofía, mi antigua asistente, la chica a la que yo misma protegí, enseñé y llevé al mundo. Me miraba con un desprecio triunfante que se sentía como un golpe físico. Bajo los destellos cegadores de decenas de cámaras, Carlos se inclinó sobre ella y lentamente abrochó el collar en su joven cuello, alargando el momento para que yo sintiera cada gota de humillación. La sala, que un instante antes estaba de mi lado, me traicionó y estalló en aplausos. El público ama el drama y hoy lo recibió en abundancia. Elena, Carlos se volvió hacia mí, y en sus ojos vi un vacío total, absoluto. Tu tiempo ha terminado. He anulado tu participación en la empresa con aquellos documentos de reestructuración que firmaste ayer antes de dormir, confiando en tu marido. La seguridad ya ha sacado tus cosas de nuestra casa. Desde hoy no eres nadie. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros surgieron de las sombras, sujetando con fuerza mis codos.
bajo las sonrisas despreciativas de antiguos amigos, bajo los susurros sobre mi vejez prematura, me sacaron por la salida de servicio. Las pesadas puertas de acero se cerraron a mi espalda, separándome del mundo de lujo que yo misma había construido. Me encontré en una calle estrecha de Madrid. La lluvia caía sin piedad, convirtiendo al instante mi vestido de seda de 10.000 euros en un trapo empapado. No tenía nada, ni bolso, ni dinero, ni techo. Pero Carlos, en su infinita arrogancia, había cometido un error fatal. Estaba tan acostumbrado a verme como su hombre que en 10 años nunca se molestó en revisar los registros de proveedores. Creía que los diamantes para sus colecciones llegaban de un consorcio internacional con el que tenía un contrato a largo plazo. Nunca sospechó que el nombre Sierra de Luz era un recuerdo de mis raíces, ni que cada mina en Angola, de donde obtenía su brillo, me pertenecía a través de un fondo cerrado. Saqué de un bolsillo oculto de mi vestido un pequeño teléfono satelital herméticamente sellado, mi único vínculo con el verdadero poder. Carlos pensaba que me había quitado una joya, en realidad acababa de quitarse su escudo protector. Presioné el botón de marcación rápida. Habla la propietaria. Mi voz era tan fría como los diamantes que acababan de arrancarme. Protocolo embargo absoluto. Desde este segundo, ni un solo quilate de mis minas debe llegar a manos de Carlos Montero. Rescindan todos los contratos. Inicien el proceso de bancarrota de sus filiales. Quiero que para mañana su imperio esté tan vacío como sus promesas. Levanté la cabeza hacia el cielo oscuro, dejando que la lluvia borrara los restos de maquillaje y mis últimas ilusiones. El juego apenas comenzaba, y Carlos aún no sabía que sin mi polvo, su oro se convertiría en simple chatarra. Carlos se despertó a la mañana siguiente a las 7:30 porque su lujoso ático, normalmente lleno del suave murmullo del aire acondicionado, temblaba literalmente por las vibraciones incesantes de 3 smartphones al mismo tiempo. El sol de Madrid entraba sin piedad por las ventanas panorámicas, iluminando el desorden tras la fiesta nocturna. Ropa de diseñadores italianos tirada por el suelo, botellas vacías de champán vintage y confeti acumulado en las esquinas del suelo de mármol. A su lado, sobre sábanas de seda, Sofía dormía profundamente. En su cuello, incluso en sueños, aún brillaba el collar Lágrima del Sol. Se había negado a quitárselo por la noche y ahora el pesado oro había dejado una marca roja en su delicada piel, como un verdadero lazo. A la fría luz de la mañana, los diamantes parecían antinaturalmente brillantes, pero esa calma duró solo hasta que Carlos murmuró con voz ronca: «¿Quién se atreve?». Tomó el primer teléfono que encontró, listo para insultar a cualquiera que hubiera perturbado su descanso. «Carlos, soy Ramón». La voz del jefe de logística y gemólogo de Oro Blanco no solo temblaba, casi gritaba. «Tenemos un colapso total. A las 5 de la mañana llegó un aviso oficial del consorcio Sierra de Luz al departamento legal. No solo han suspendido los envíos, han cancelado todos los contratos unilateralmente, citando la cláusula 14.4. Daño reputacional irreparable y violación de los estándares éticos de cooperación empresarial». «¿Qué tonterías son estas?». Carlos se incorporó bruscamente tirando la manta. «Eso es jurídicamente imposible. Tenemos exclusividad por 5 años. Ramón, cálmate, sobórnalos. Llama a su director operativo en Luanda. Diles que duplico el precio del próximo lote de diamantes azules si los tenemos esta misma noche». «Carlos, no entiende». Ramón jadeaba, tragando saliva con dificultad. «No hay director, no hay con quien negociar. A las 6 de la mañana, todas nuestras líneas de crédito en el Banco de Madrid fueron congeladas por una demanda del propietario de Sierra de Luz, como garantía por violación de confidencialidad. Y además, las acciones. Alguien lanzó al mercado un paquete enorme de nuestros valores y abrió posiciones cortas por miles de millones. En los primeros 30 minutos, perdimos el 30% de nuestra capitalización. El mercado murmura que Oro Blanco es una vitrina vacía sin piedras. Nos están señalando como estafadores». Carlos sintió que el pecho se le oprimía y que el aire desaparecía de la habitación. Su mirada volvió a caer sobre Sofía, que finalmente abrió los ojos. El collar en su cuello, bajo los rayos del sol, ya no parecía un trofeo de lujo, sino unas cadenas que lo arrastraban al fondo. Tenía exactamente 48 horas para entregar el pedido al príncipe Said.
un conjunto único de diamantes azules cuya materia prima debía haber pasado la aduana esa misma mañana. Si las piedras no llegaban, el príncipe activaría una penalización de 150 millones de euros. No sería solo bancarrota, sería prisión. «Encuéntrame a quien está detrás de ese fondo», gritó tirando una copa de cristal de la mesilla. «¿Quién es el propietario anónimo de Sierra de Luz? Compraré su parte, pagaré cualquier dinero. ¿Quién es esa rata?» El propietario, Ramón dudó, y en la línea se hizo un silencio muerto. Carlos, el bufete Vargas & Co., que representa los intereses del fondo, acaba de enviar el registro de beneficiarios para verificación bancaria. El propietario de Sierra de Luz es Vargas, Elena Vargas, tu esposa. Todo este tiempo, durante 10 años, hemos comprado el 90% de los diamantes a ella. Carlos, no solo acumulaba polvo, ella misma creaba cada molécula de tu riqueza, y ahora simplemente ha cortado el oxígeno. El smartphone se deslizó lentamente de las manos temblorosas de Montero y cayó con un golpe sordo sobre el suelo de mármol. La pantalla se cubrió de finas grietas como hielo roto. Mientras tanto, yo estaba sentada en el acogedor despacho de mi nueva oficina en el Distrito Financiero de Madrid. Las ventanas daban directamente a la Torre de Oro Blanco, donde en los pisos superiores reinaba el caos. Sobre mi mesa había una taza de porcelana con café negro fuerte, cuyo aroma calmaba los nervios. A su lado, una tablet mostraba gráficos que caían en picado, como piedras al abismo. Un hermoso descenso rojo. Señora Vargas, mi asistente entró en silencio. Carlos Montero ha intentado 8 veces pasar la recepción. Primero gritaba, luego lloraba, ahora suplica una reunión. Dice que es un malentendido entre personas cercanas. También llamaron los representantes del príncipe. Ya saben que Oro Blanco ha perdido la licencia de suministro. Están furiosos. Le di un sorbo al café. El amargor era perfecto. Diga a los representantes del príncipe que la nueva empresa Vargas Diamonds garantiza personalmente todos los pedidos con los mismos diseños, pero sin la participación de Montero. La materia prima ya está en mis almacenes. Y a Carlos, miré mi manicura impecable, dígale que no tengo tiempo para discutir polvo viejo. Que espere. Cuando el valor de su empresa caiga al precio de un solo grano de café, iré personalmente a recoger lo que quede de su despacho. A través del cristal vi cómo vehículos negros de la policía fiscal y auditores judiciales llegaban a toda velocidad al edificio de Oro Blanco. Carlos pensaba que me había quitado un collar y mi estatus. En realidad había arrancado el seguro de la granada sobre la que llevaba años sentado, creyendo ingenuamente que era su trono. El brillo de su imperio se desvanecía, dando paso a la fría e implacable luz del verdadero poder que había subestimado. El despacho de Carlos, que ayer parecía un santuario de lujo, ahora recordaba una sala de espera antes de una catástrofe. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, y yo crucé el umbral justo en el momento en que Carlos, sudoroso y fuera de sí por el miedo, colocaba sobre un soporte de terciopelo piedras que había sacado de su caja fuerte. Frente a él estaban sentados 3 hombres con canduras blancas, representantes personales del príncipe Said. Sus rostros eran imperturbables, como el desierto, pero en sus ojos se leía un frío peligroso. «Señor Montero», dijo el principal, examinando las piedras con una lupa, ¿asegura usted que estos diamantes acaban de llegar de Angola? Según nuestros datos, todos los envíos de Sierra de Luz están bloqueados. ¿De dónde provienen estas piedras? Es una reserva especial. La voz de Carlos se quebró. La guardé para una ocasión especial. Son perfectos. Miren cómo juegan con la luz. Di unos pasos hacia el interior. El sonido de mis tacones sobre el mármol lo hizo estremecerse. Me miró como si viera un fantasma venido a reclamar su alma. «No pierdan su tiempo, señores», dije con calma. «Lo que el señor Montero intenta venderles es moisanite de alta calidad, sintética. Sus reservas reales se agotaron ayer cuando anulé su acceso a Sierra de Luz». Carlos estalló. «Cállate, no tienes derecho a estar aquí. Es espionaje industrial. Señores, es solo una mujer resentida que busca venganza». Ni siquiera lo miré.
Me acerqué a la mesa y coloqué ante los representantes un certificado oficial con holograma de mi fondo. Aquí están los documentos del verdadero lote de diamantes azules de Sierra de Luz. Ya están en el almacén aduanero bajo custodia. El señor Montero intentó cometer fraude internacional para salvar sus acciones, pero oro blanco ya no existe. Solo quedan deudas vacías. El representante del príncipe bajó la lupa, miró las piedras, luego a Carlos, y en su mirada apareció un desprecio abrasador. ¿Intentó engañar a la casa de Said, Carlos? ¿Nos vende vidrio en lugar de eternidad? No es cierto. Carlos cayó en el sillón, jadeando por aire. Señores, incliné ligeramente la cabeza. Estoy dispuesta a cumplir personalmente este encargo bajo la marca Vargas Diamonds. El contrato de Montero queda anulado por intento de falsificación. Y en cuanto a Carlos, firmará la transferencia de los activos restantes a mi holding a cambio de que ustedes no llamen a la policía ahora mismo. Los abogados del príncipe asintieron brevemente. Habían obtenido lo que buscaban: fiabilidad. Cuando se marcharon, en el enorme despacho quedamos solo nosotros dos. Carlos me miraba desde abajo, y en sus ojos no había nada más que vacío. Durante 10 años construyó su palacio sobre mi base, y ahora, al retirar yo los soportes, estaba sentado entre ruinas. ¿Por qué, Elena?, susurró. Podríamos haber sido la pareja más rica de Europa. Lo éramos, Carlos, pero decidiste que yo era solo parte del decorado. Me quitaste la lágrima del sol, creyendo que te llevabas mi brillo, pero olvidaste que un diamante es solo carbono bajo una enorme presión. Me presionaste durante 10 años. Tú mismo creaste a quien hoy te destruyó. Dejé caer una pluma sobre la mesa. Firma. Tu nueva estrella, Sofía, ya me llamó pidiendo trabajo. Me negué. No necesito falsificaciones, ni en la caja fuerte, ni en el personal. Carlos firmó con mano temblorosa. Su imperio se convirtió en polvo. Pasaron 3 meses. Volví a estar en la sala del Palacio Real, pero esta vez todo era distinto. En la fachada brillaba el logotipo Vargas Diamonds. Madrid aplaudía a la nueva reina de los diamantes. Salí al micrófono y no llevaba ni una sola piedra en el cuello. Ya no necesitaba demostrar mi valor con el brillo del metal. Mi autoridad era más sólida que cualquier diamante del mundo. ¿Y Carlos? Lo vieron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Aún llevaba su caro smoking, ya desgastado en los codos, contando a cualquiera que quisiera escuchar cómo casi conquistó el mundo, pero su voz se pierde en el ruido de la ciudad que ya ha olvidado su nombre. La señal de Montero se perdió para siempre, y la mía quedó limpia, como un diamante puro. Habían pasado exactamente 3 meses desde aquella noche en que Madrid fue testigo del escándalo más sonado de la década. Volví a estar en la sala del Palacio Real, pero el ambiente era completamente distinto. En lugar del lujo pesado de oro blanco, el espacio estaba decorado con instalaciones de vidrio que resaltaban la belleza natural de las piedras. Donde antes brillaba el nombre de Carlos, ahora resplandecía con orgullo el nuevo logotipo, Vargas Diamonds. Subí al escenario bajo una ovación de las mismas personas que 3 meses antes se reían a mis espaldas. Ahora sus miradas estaban llenas no solo de respeto, sino de auténtico temor ante una mujer que con un solo movimiento detuvo el mercado de diamantes y luego lo hizo latir con un nuevo ritmo. No llevaba ninguna joya en el cuello, solo un traje negro elegante de un diseñador español. Ya no necesitaba demostrar mi valor con quilates. Mi autoridad era más firme que cualquier diamante del mundo, y mi palabra más segura que cualquier garantía bancaria. Señoras y señores, mi voz sonó clara y tranquila. El verdadero valor de un diamante no está en su precio, sino en su historia. Y hoy comenzamos una historia sin falsificaciones, sin traiciones y sin ambiciones vacías. Comenzamos una era de transparencia absoluta.
En primera fila estaban los representantes del príncipe Said, sonriéndome como a una socia igual. El pedido de 50 millones se había cumplido de forma impecable. Sin moisanita, sin mentiras, solo el mejor hielo de mis minas. ¿Y Carlos? Lo vieron el día anterior en un pequeño y miserable café en las afueras de Vallecas. Aún llevaba su smoking Brioni, ya gastado y con olor a alcohol barato. Se acerca a desconocidos y les cuenta durante horas cómo casi conquistó el mundo, de no ser por una mujer traicionera que le robó el éxito. Pero la gente solo se aparta, tomándolo por un loco más de la ciudad. Sofía desapareció 2 semanas después de la quiebra. Se dice que intentó vender la Lágrima del Sol en Marbella, pero le informaron fríamente que la pieza estaba en búsqueda internacional como propiedad robada. El collar regresó a mí por orden judicial. Ahora descansa en mi caja fuerte, no como joya, sino como recordatorio de lo que sucede cuando alguien confunde al dueño con el sirviente. Cuando terminó la recepción, salí a la terraza del palacio. Madrid se extendía a mis pies, brillando con luces. Saqué mi smartphone y vi el último mensaje de mi banco. La adquisición de los activos de Montero ha sido completada. Saldo, 0, confirmado. Respiré profundamente. La señal de Carlos Montero se perdió para siempre en el ruido digital y financiero, y la mía quedó perfectamente limpia, como un diamante de pureza absoluta, sin una sola grieta.